¿Cómo están? Buenas tardes. Y yo creo que ya después de la ceremonia no hay nada que preguntar, ¿o sí? Órale. Adelante, jóvenes. Congreso, perdón, del Fideicomiso de Reestructuración de la Deuda Pública. Sí, cómo no. Mire, hemos venido renegociando la deuda. El Congreso nos autorizó el 21 de marzo a llevar a cabo este proceso de reestructura de la deuda, que quiero insistir que no se trata de contratar más deuda, ni un peso más. No hemos contratado ni un peso más de deuda, hemos cumplido el compromiso de no endeudar más a Veracruz y hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda, con Banobras, con los bancos en un proceso muy complejo, muy complicado de reestructuración. Estamos a punto de publicar lo que se denomina una licitación para que los bancos nos ofrezcan tasas, condiciones, plazos para reestructurar esta deuda. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y el Banco Nacional de Obras encontraron una fórmula que a mí me parece muy adecuada y por eso la sometí al Congreso como iniciativa, una fórmula para que la calificación de Veracruz, de la deuda de Veracruz, pueda subir. Actualmente, dadas las condiciones del Estado, dado el proceso de corrupción brutal que afectó a Veracruz, la calificación de la deuda de Veracruz es de las más bajas, es B negativo, con perspectiva negativa. Y esto hace, al calificar la deuda tan baja, las tasas de interés son mayores, porque el riesgo es mayor. Si la deuda, la reestructuración de la deuda se lleva a cabo directamente por el gobierno del Estado, la tasa de interés seguirá siendo un poco alta. Entonces la Secretaría de Hacienda y el Banco Nacional de Obras diseñaron un modelo financiero que es un fideicomiso público que se encarga de reestructurar la deuda, de pagar la deuda y de retener las participaciones necesarias para pagar la deuda. ¿Cuál es la ventaja de este fideicomiso? La ventaja es que tendría una calificación AAA, la más alta que hay en México, y de esta manera lograríamos bajar aún más la tasa de interés. Por esa razón, sometimos a la consideración del Congreso que nos permita crear este fideicomiso. Es una figura jurídica, se llama fideicomiso sin estructura, es decir, no tiene una burocracia, no tiene una oficina, no tiene nada, es simplemente una figura jurídica que se crea. El gobierno del Estado no pierde nada, al contrario, gana mucho. Ganamos en ahorro, en tasas de interés, en mejorar la calificación de la deuda y seguramente este será un gran avance y lo podremos dar en cuanto el Congreso apruebe. Esto nos permitiría en las próximas semanas empezar a firmar los primeros contratos y dar buenos anuncios, buenas noticias a los veracruzanos en el tema de una deuda que nos fue heredada y que tiene ahogadas las finanzas públicas de Veracruz. ¿Cuánto es? Porque usted señalaba al mes había dado un monto, ¿no? Cuando usted recibió. Actualmente, con este ahorro que usted señaló que se estaba haciendo en las dependencias, más o menos de cuánto se sigue teniendo. Nosotros recibimos el gobierno del Estado con un déficit para este año de 20,000 millones. ¿Qué quiere decir déficit? Que los ingresos son inferiores al gasto total del Estado. El gasto total del Estado en 2016, el último año del gobierno de Javier Duarte, el gasto total fue de aproximadamente 120,000 millones de pesos. Y el presupuesto autorizado son 102,000, faltan 18,000. ¿Cómo llenaban estos 18,000 millones? Los llenaban a base de créditos. Hay que recordar que la etapa en la que más se endeuda el gobierno del Estado es la etapa de Duarte y la de Fidel Herrera. Contrataban créditos para pagar gasto corriente, para pagar campañas políticas, para el dinero que se robaban. Era contratar créditos, no pagarle a la universidad lo que le debían pagar, no pagarle a los municipios sus participaciones, les quedaron a deber miles de millones a los municipios, no pagar ni siquiera impuestos que el gobierno del Estado retiene a sus trabajadores y que debe pagar al sistema de administración tributaria. Entonces, de esta manera financiaban este hueco. Nosotros cuando llegamos hicimos un gran esfuerzo, lo anunciamos y hay un decreto que yo suscribí, hicimos un gran esfuerzo de austeridad y hemos bajado ese déficit a aproximadamente 11,000 millones de pesos. Esto quiere decir que de aquí a fin de año, para poder cubrir sueldos, salarios, aguinaldos, lo que se requiere para mantener operando al Estado, necesitamos conseguir 11,000 millones. No quiere decir que nos vayamos a endeudar, quiere decir que vía reestructuración y sobre todo continuando con el programa de ajuste del gasto, vamos a poder salvar la situación. El programa de ajuste del gasto ha sido muy severo
y fundamentalmente se ha ahorrado en gastos del Ejecutivo y en manejar con honestidad y transparencia los recursos. Quiero reiterarlo y me siento muy orgulloso de ello. Hasta el día de hoy no ha habido una sola denuncia de que algún servidor público de esta administración haya incurrido en hechos de corrupción. Me refiero a servidores públicos de primer nivel. Esto ha permitido que el dinero de los veracruzanos se administre bien, se aplique bien y que hayamos empezado ya a llevar a cabo acciones como la que anuncié el día de ayer en Medellín, invertir 1.500 millones de pesos en lo que queda de esta administración en el mejoramiento de las escuelas. Próximamente anunciaremos una inversión importante en carreteras. Estamos ya licitando algunas obras carreteras en este momento y con los recursos que recuperé estamos reconstruyendo obras hospitalarias, terminando la torre pediátrica que será el hospital infantil. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo, sí para reestructurar, sí para resolver el déficit, pero no estamos nada más en eso. En el caso del fideicomiso, se habla de que van a liberar, o parte del artículo dice que van a liberar las participaciones federales. ¿Esto de alguna manera le permitiría tener un flujo económico pues mayor para inversión y sobre todo si esto no va a endeudar más al Estado? Es decir, si los intereses que se van al fideicomiso o el pago de la deuda que se va al fideicomiso no incrementaría la deuda ya sea en años, en porcentaje, etcétera, porque libera las participaciones, que entiendo que de ahí es de donde se pagaba la deuda, ¿no? Y segunda pregunta, perdón. Ayer los taxistas fueron al Congreso. Ya lo cambió, sí. De un extremo al otro, taxis y fideicomiso. Okay. Respondo fideicomiso primero. El fideicomiso de ninguna manera incrementa la deuda. A ver, la deuda existe, ya está ahí. Es una deuda que nos heredaron Fidel Herrera y Duarte fundamentalmente, son 46,000 millones de pesos. El fideicomiso es una figura jurídica. La deuda la tiene que pagar el gobierno de Veracruz. ¿Cómo la puede pagar? A ver, lo voy a poner muy gráfico. Firmando el secretario de Finanzas pagarés, contratos de crédito a nombre del gobierno del Estado de Veracruz y contratando créditos que van a servir para pagar otros créditos. No se va a aumentar ni en un peso la deuda. O creando una figura jurídica, el fideicomiso en este caso, que va a retener las participaciones, se le van a entregar las participaciones, la Secretaría de Hacienda le va a entregar las participaciones al fideicomiso, el fideicomiso de ahí va a pagarle a los bancos lo que le debemos y que se tiene que pagar, y el resto se lo entrega al gobierno de Veracruz. Es decir, no se desvían las participaciones, ni se retienen más participaciones. El fideicomiso, el gobierno del Estado, es un fideicomiso público, es una figura jurídica. A ver, el fideicomitente es el gobierno del Estado. El fideicomisario, el fiduciario es una institución fiduciaria y el fideicomisario es el gobierno del Estado. Los recursos siguen siendo del gobierno del Estado, simplemente en lugar de que la contratación de los créditos la haga directamente el gobierno, la hace una figura que no tiene mala calificación. En el caso del gobierno, como consecuencia del desastre financiero que provocaron, la calificación de la deuda de Veracruz se ha desplomado y hoy es la más baja prácticamente, y esto nos lleva a que las tasas de interés sean más altas. Lo que estamos tratando de hacer es pagar menos intereses, tener un plazo más largo para poder salir adelante en la situación que estamos. Adelante, los taxis nada más. Ayer fueron al Congreso, ellos decían que esa medida suya es recaudatoria, que son en promedio 6,000 pesos por taxista que tienen que pagar ellos, que son 120,000 taxistas, un cálculo serían 720 millones, lo que su gobierno estaría recaudando de aquí a septiembre. Piden ellos o que se bajen los montos de toda esta regularización o que les den de plazo hasta diciembre o habrían movilizaciones. ¿Usted en qué posición está sobre lo que ellos... Una persona, no los taxistas, una persona, a ver, diferenciemos, un taxista dijo tal, no, un taxista, una persona. A ver, hasta el día de ayer hicimos una evaluación del programa de regularización y reordenamiento del transporte, que es un programa indispensable, y creo que ha quedado más claro que el programa es indispensable a partir de que se dio a conocer la entrega masiva de concesiones en el gobierno anterior, cosa que yo ya había venido denunciando, desde hace años lo venía denunciando. Este programa nos va a permitir saber quiénes realmente son transportistas, quiénes tienen derecho a tener un refrendo de su concesión y obviamente a reordenar el transporte público, que no solo provoca problemas en el servicio a los usuarios del transporte, sino que provoca problemas de seguridad, porque ya lo he dicho muchas veces y ustedes lo ven cotidianamente, muchos taxis se usan para llevar a cabo actividades delictivas.
El programa el día de ayer anunció una ampliación, la ampliación es de 2 meses, agosto y septiembre, lleva un buen avance, hasta el día de ayer llevaba algo así como 26,000 vehículos ya registrados y más de 59,000 conductores registrados, que eso es importantísimo también. Mentira que sean 6,000 pesos, es mucho menos. El programa considera también pago en parcialidades, entendiendo la situación de los taxistas, y a quienes más va a beneficiar es a los ciudadanos y a los propios taxistas, porque dejarán de tener competencia desleal. Señor gobernador, preguntarle, en la audiencia que se lleva a cabo de Duarte el fin de semana y que aflora el nombre de Xóchitl Trés, exdiputada federal del PAN, y tomando en cuenta que usted ya lo aceptó la PGR como testigo, ¿hay posibilidades que también se atraiga la investigación contra expanistas que durante el sexenio de Duarte fueron cooptados y que de ser militantes del PAN, diputados federales, pasaron a pasar parte del sexenio de Duarte? Me refiero específicamente a Ociel Castro de la Rosa, Agustín Molinedo, Silvia Monge Villalobos, Domingo Baena. Incluso yo recuerdo que cuando usted... a mitad del sexenio de Duarte no lo dejaron ser diputado local, usted acusaba que Duarte quería cooptar, que Duarte quería cooptar al Partido de Acción Nacional. ¿Hay posibilidades de que se dé vuelco a esa investigación para investigar al interior de hoy su partido político? Esa es una pregunta, yo te quería hacer otra de seguridad, pero si quieres... Lo primero es una precisión, la señora Xóchitl Trés no fue diputada federal, fue candidata a diputada federal. Segundo, no sé si existan denuncias en contra de las personas que usted mencionó. Si existen, lo sabrá la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Pero usted tendría que saber si en la Fiscalía existen esas carpetas de investigación. La Fiscalía es autónoma. Okay. Esa era una. Y en la otra, ¿hay posibilidades de investigar a las policías municipales de Maltrata, Tutzingo, Nogales, Río Blanco y Córdoba? Porque ustedes el fin de semana boletinaron a Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bocanas, y él era policía municipal veracruzano y que después se volvió líder Z aquí en la región, que fue expulsado en septiembre de 2014 cuando la Marina irrumpe en el narcorrancho San Pedro y ahora ya es un líder delincuencial muy famoso en Puebla. ¿Hay posibilidades también de que se investigue a esas policías? Porque no habría ninguna razón para investigar a una policía por un mal elemento que se fue de la policía hace muchos años. Se está investigando a una persona y a su banda delictiva y hemos ofrecido 1 millón de pesos a quien aporte datos para que podamos detener a esta persona, y lo vuelvo a reiterar hoy, 1 millón de pesos sin ningún riesgo, denuncia anónima a quien aporte datos para poder detener al Bucano. ¿Sí hay coordinación con el gobierno de Puebla? Porque pareciera que el Bucano se está sembrando el terror o poniendo dolor de cabeza en esa región de Veracruz, pero también en esta del otro lado de Puebla, que son zonas limítrofes. Hay plena coordinación con el gobierno de Puebla. El día de ayer tuve varias conversaciones con el gobernador, con Javier Lozano también, que es el jefe de la oficina del gobernador, y el límite entre Puebla y Veracruz, ustedes lo conocen, es un límite imperceptible en términos físicos. Se está en Veracruz y se da un paso y ya se está en Puebla. Esta persona opera en una región colindante entre Puebla y Veracruz y estamos trabajando de manera coordinada. Incluso es probable que el gobierno de Puebla ofrezca también una recompensa para detener a esta persona. Gobernador, Blanca Arroyo de Radio Lobo. Oiga, 2 preguntas. Una, lo que dijo la compañera de los taxistas, que dice usted que fue uno, pero según él representa a muchos taxistas. Según él. Entonces, ellos dicen que también hay una empresa que es la que lleva lo de las licencias, que esa empresa también está pues coludida, pues les piden dinero y que no está actuando bien, que si esa empresa va a seguir o la van a cancelar. La otra es que ¿cómo está trabajando el gobierno del estado? ¿Con qué dinero está trabajando? Usted dice que se redujo el presupuesto. ¿Con cuánto dinero trabaja usted? ¿Cuánto se ha reducido en el presupuesto? ¿Y cuánto es lo que tienen en total para poder solventar todos los gastos? Gracias, Blanca, por las 2 preguntas. A ver, el tema de las licencias, no entendí bien que la licencia está coludida, la empresa, una cosa, pero déjenme platicarle. Ayer tuvimos una reunión, como todas las reuniones que tenemos las damos a conocer, subimos fotos, damos a conocer de qué se trata. Incluso yo dirigí un breve mensaje el día de ayer al inicio de la reunión, y la reunión fue para analizar 2 temas: el programa de reordenamiento y regularización del transporte y el sistema de expedición de licencias. En el primer caso ya me refería que es un programa que determinamos una ampliación de 2 meses para poder concluirlo a finales de septiembre, y en el segundo caso he recibido muchas quejas
de que en los módulos de expedición de licencias hay burocratismo y en un caso una queja de corrupción. Efectivamente, la expedición de licencias está a cargo de una empresa que tenía la concesión desde años anteriores y que tiene un año más de concesión. Yo el día de ayer ordené y lo hice público que se lleve a cabo un análisis de cómo se están expidiendo las licencias y que se obligue a la empresa a cumplir el contrato en todos sus términos. Y en todos sus términos quiere decir actuar con probidad, con honestidad, con eficiencia, evitar la corrupción, atender a los ciudadanos como es debido. Ayer por la noche me reuní con el secretario de Finanzas, con el subsecretario de Ingresos, para resolver un problema que hay en cuanto al tiempo de expedición de la licencia, porque las personas tienen que ir al módulo, después ir al banco, después regresar al módulo, y esto les provoca molestias, y lo vamos a resolver. Perdón, la segunda pregunta, ¿cómo está trabajando? Es algo que muchas personas nos preguntan. A ver, lo que sucedía en el gobierno anterior, lo que sucedió, además de la corrupción brutal, que ya, ahora sí creo que ya me lo creen, después de 12 años de machacar todos los días, ahora ya me lo creen. No me lo reconocen, pero me lo creen. Y no me lo dicen tampoco. Pero bueno, lo importante es que sucedió. Lo que estamos haciendo es lo que no hicieron en el gobierno o en los gobiernos anteriores. A ver, en el presupuesto hay dos grandes rubros. Un rubro que son recursos de libre disposición y un rubro que son recursos federales etiquetados. Los recursos de libre disposición son ingresos propios del Estado y participaciones federales. Esto de libre disposición quiere decir que el gobernador puede disponer libremente de ellos, pero no es así, porque prácticamente todo se destina al pago de sueldos y de prestaciones. Ahí no hay manera de hacer una obra, de hacer alguna otra cosa, salvo una cantidad muy pequeña que hay en el presupuesto, no recuerdo, son 270 millones para obra pública. Pero hay recursos federales etiquetados para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Educación, para la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué hacían en el gobierno anterior? Metían estos recursos federales etiquetados y estos recursos de libre disposición a la licuadora y de ahí tomaban para pagar sueldos, para pagar campañas, para llevarse el dinero a Miami, para llevarse el dinero a España, para eso lo hacían, era una licuadora. En este gobierno no, en este gobierno los recursos de libre disposición se aplican en sueldos, salarios, prestaciones, en lo que se tienen que aplicar, y cada fondo federal se está aplicando en lo que procede a aplicar. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, en materia de salud pudimos resolver el problema de abasto de medicamentos. Había 20% de abasto de medicamentos, hoy hay más de 80% de abasto de medicamentos, porque el fondo de salud lo destinamos a tareas específicas de salud. En el caso del fondo de educación lo mismo. Y por ejemplo, en el caso del fondo de construcción de escuelas, son recursos que antes no se destinaban para construir o mejorar escuelas o para comprar mobiliario, sino que se lo robaban. Entonces hoy vamos a construir, vamos a invertir 1.500 millones de pesos para beneficiar a más de 300,000 niños y jóvenes con nuevas escuelas, con nuevas aulas, porque el dinero lo estamos invirtiendo en lo que se tiene que invertir. Por eso tenemos dinero. Para poder solventar todo, o sea, sí, ya sé que cada quien tiene sus participaciones, pero usted, por ejemplo, ¿cuánto destina para... ¿Cuánto destina para los gastos, por ejemplo, de aquí de Palacio, como son pago de trabajadores y todo? No tengo el dato, la verdad no sabía. Pues es que aquí en Palacio está la Contraloría, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría, la Intendencia. No tengo el dato a la mano, pero se lo podemos pasar con mucho gusto. Claro. Gobernador, nada más la empresa que menciona usted, la que menciona usted, la que dice que se va a revisar, que todavía tiene un año de concesión, ¿es Latin ID? ¿La qué, perdón? La empresa, la de la credencialización, ¿es Latin ID? Latin ID. ¿Latin ID? ¿Es esa empresa? No sé, la verdad. No lo sé, pero ahorita, a ver, Elías, chequen cómo se llama la empresa que tiene la concesión de las licencias. No se la dimos nosotros, se la dieron desde el gobierno anterior. A ver cómo se llama y le dan el dato, por favor. ¿Sí? La empresa que pide las licencias y el contrato y todo se los da. No es una concesión que hayamos otorgado nosotros, pero es una empresa que viene ya desde hace años. Gobernador, preguntarle por una parte, Arturo Arellano, de opinión, preguntarle por una parte, en su momento la rectora Sara Aragón, después de obtener la autonomía presupuestaria para la UB, habló de que el gobierno del estado, su gobierno, podía pagarle con bienes. Preguntarle si ya tiene un catálogo de esos bienes que pudieran ser para pagar
la deuda que tiene con la UBEN, porque la rectora en su momento no especificó cuáles. Y la segunda, ha sido una plática del gobernador Yunes con Miguel Ángel Mancera para que ingrese aquí a Veracruz el operativo CONAGO, que ya tiene efecto en Guerrero. Con la rectora hemos mantenido una muy respetuosa y cordial relación, y lo más importante de esa relación es que el gobierno del Estado ha pagado puntualmente a la universidad mes a mes lo que la universidad debe recibir de acuerdo con la ley. No es un apoyo a la universidad, es un derecho de la universidad cobrar una cantidad importante para aplicarla en beneficio de los jóvenes. Eso es lo primero, ha habido una relación respetuosa con la universidad. Segundo, sí he comentado con la rectora la posibilidad de que el gobierno del Estado le pague a la universidad los adeudos con bienes inmuebles. Hay, por ejemplo, un gimnasio que está dentro de la zona universitaria, que lo usan los universitarios y que es propiedad del gobierno del Estado. No tendría ningún sentido que siguiera siendo propiedad del gobierno si se puede aplicar al pago de la deuda. Y en cuanto al doctor Mancera, sí me lo ha ofrecido, pero realmente hasta el día de hoy no hemos visto una posibilidad real de que esto nos sirva en materia de seguridad. El operativo CONAGO es un operativo que va dirigido fundamentalmente a la identificación de vehículos robados. Muy probablemente en los próximos días me reuniré nuevamente con Miguel Mancera, y si sirve a los intereses de la seguridad pública en Veracruz, lo aceptaremos con mucho gusto. Gobernador Héctor González, de Informante.mx, preguntarle un par de cosas en materia de seguridad. Se ha dicho, el Colectivo por la Paz ha informado que va a denunciar a Javier Duarte y Arturo Bermúdez por crímenes de lesa humanidad, por los casos de desaparición forzada que se habrían dado durante el pasado gobierno. En ese sentido, usted ha solicitado que la PGR lo acepte como testigo, saber si tiene algún tipo de información que sea referente a estos casos de desaparición o si la Secretaría de Seguridad Pública la tiene. Y por otro lado, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Mariely Manterola, ha exhortado en un par de ocasiones a que se pueda firmar un convenio de colaboración con los estados vecinos para brindar mayor seguridad a 64 municipios veracruzanos colindantes, que estaría pues permitiendo redoblar ahí las tareas de seguridad por todo lo que implica tener tantos estados como vecinos. Gracias, Héctor. En el caso del Colectivo por la Paz y los demás colectivos han presentado diversas denuncias, y las denuncias deben seguir su trámite ante la Fiscalía General del Estado o ante la Procuraduría General de la República. En el caso del exhorto de la Presidenta del Congreso, es muy válido el exhorto, me parece correcto, y lo que estamos haciendo es coordinarnos con las demás entidades federativas para tratar de que en las zonas de mayor incidencia delictiva, colindantes por ejemplo con Oaxaca, tengamos en un principio información de ambas entidades y la podamos compartir. Y aquí aprovecho porque veo que ha habido algunas dudas respecto de mi ofrecimiento de participar como testigo en el proceso de Javier Duarte. Aprovecho para comentarles lo siguiente. Lo primero, en un acto de responsabilidad, sin que nadie me lo pidiera, salí y ofrecí participar como testigo para ofrecer pruebas que tengo en mi poder y que considero que pueden ser útiles en este proceso para esclarecer algunos temas, y seguramente también para ampliar los alcances de la investigación que se lleva a cabo. Este ofrecimiento como testigo fue de inmediato aceptado por la Procuraduría General de la República. Al día siguiente me estaban mandando una comunicación, enviando una comunicación aceptando, y seguramente podré comparecer. Les pedí que sea en domingo por la tarde para que nadie diga que estoy dedicando mi tiempo al tema de Javier Duarte, que estaría bien ocupado porque los veracruzanos demandan que se haga justicia, pero para que no digan que estoy ocupando demasiado tiempo, compareceré como testigo probablemente de este domingo 8, si no mal recuerdo es domingo 6, y vendrán a Veracruz agentes del Ministerio Público Federal, o yo acudiré a la Procuraduría General de la República en domingo por la tarde, y evidentemente entregaré todas las pruebas que tengo en mi poder, que serán muy útiles para hacer justicia a los veracruzanos y para lograr que se recuperen bienes, que es lo que todo Veracruz demanda. La que tiene la Fiscalía y que cotidianamente se hace del conocimiento público. Retomando lo que usted mencionó sobre las investigaciones, en contra de Karime siempre se ha dicho que bueno, que no era servidora pública y que no había investigaciones. ¿Yo cuándo dije? Bueno, siempre se ha dicho, digo, no me refiero a usted, no, pero en contra de su familia, en todas estas investigaciones que usted ha hecho, ¿tienen señalamientos en contra de la familia de Karime Macías y de Karime Macías en específico? El 3 de abril de 2016 presenté una denuncia ante la Fiscalía General del Estado
y recuerdo que muchos de ustedes estuvieron presentes en el momento en que hice pública esa denuncia y presenté en una pantalla como esta una red donde definí con mucha claridad los tres círculos, digamos, de complicidad de Duarte. Señalé que había un círculo familiar, que era el primer círculo, el entorno familiar, un entorno de servidores públicos y un entorno de empresarios que no lo eran, que realmente eran prestanombres. En el círculo familiar está el suegro de Duarte, está su cuñada, está el esposo de la cuñada, que adquirieron bienes que evidentemente eran propiedad de Duarte, tomaron el nombre de ellos para adquirir bienes a nombre de Duarte, y pongo un ejemplo muy concreto que lo mencioné con ustedes en ese entonces: los departamentos de Boca del Río que están frente al mar, 4 departamentos a nombre de la hermana de Karime. Mencioné también al papá, decía, de Karime Macías, a ella misma y a varios familiares más. En la misma conferencia de prensa mencioné a varios de los que hoy ya están siendo requeridos por la Procuraduría General de la República, cuyos nombres ni siquiera se conocían. Mencioné a Juan José Janeiro, a Moisés Mansur, a un grupo de personas que eran a Ortega y a todos ellos, que eran los cómplices de Duarte y que hoy se confirma que son los cómplices. Salió Mauricio Avilés en libertad y bueno, ¿qué opinión le merece confirmarlo con usted nada más? Porque estaba corriendo... Me acaba de informar el secretario de Seguridad Pública que no es así. Entonces. Muchas gracias. ¿Cuándo se van a hacer públicas estas pruebas que usted tiene, grabaciones, audio? Cuando las entregue a la Procuraduría General de la República. Sí, seguramente. Seguramente. Gracias, buenas tardes. Gracias por esperar.